Bueno, vamos por acá conectándose la gente en nuestro Facebook Live, como todos los martes. Así que en un momentito comenzamos ya con nuestro pensamiento acá y con las cosas que, como tantas veces menciono, nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, buenas noches mis amigos, bienvenidos a otro segmento más de Pensando en Voz Alta. Hoy, martes 4 de julio del año 2023, celebran los Estados Unidos su Día de Independencia. Hay que preguntarle a los nativos americanos si lo celebran. E incluso aquí en Puerto Rico hay gente que lo celebra, hay gente que no, pero bueno, en Puerto Rico siempre tenemos una decisión o un pensamiento dividido, porque no integramos realmente la sociedad como debe, ¿no? La madurez política todavía no nos permite reconocer realmente hacia dónde vamos, cuál es la dirección que tiene el país y cuál debe ser la brújula, ¿no?, a seguir, norte, este, oeste, vaya usted a saber. Pero bueno, gracias a todos ustedes, como siempre, por contactarse y conectarse con nosotros aquí a través de nuestro programa o nuestro segmento de La Otra Realidad. Gracias, como siempre, tu amigo Andrew Álvarez, acá en vivo. Recuerden que esto también va a estar en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Allá le das like también, te suscribes a mi canal de YouTube, colaboras con nosotros estando allá, colabora acá también dando un like a esto que hacemos. Pues es un intento definitivamente por ver un poco más allá de lo continuo, de la realidad que nos imponen diariamente en este mundo de mentiras en que usted y yo pues vivimos, existimos o por lo menos creemos, ¿no?, hacer algo de vez en cuando y de cuando en vez. Gracias por estar conmigo. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Aviso, ¿no?, de antemano que ya para el próximo mes de agosto estaremos en los Estados Unidos, al final de agosto, en la ciudad de Orlando, en Florida, y veremos a ver si se dan otras presentaciones adicionales, ya que hay planes de hacer un tour en los Estados Unidos continentales. Pero aparte de todo eso, también estaremos al principio del mes de agosto acá en el área metropolitana, en Café Sí o Sí, presentando la conferencia Black Code, segunda parte, ¿no? Código Negro 2 es la continuación, obviamente, de la primera parte, pero aunque cada conferencia tiene también su propio formato y su contenido, ¿no?, la esencia y sustancia es parecida, porque se continúa, ¿no?, en el seguimiento de la investigación sobre estos fenómenos aéreos no identificados y la posición del gobierno. En la segunda parte pues entramos en otros aspectos de la discusión, nuevos análisis, nueva evidencia, nuevos videos, y también encuentro el segundo, tercer y cuarto tipo que no se discutió en la primera parte. Pero bueno, la segunda parte tan impactante o aún más que la primera. Estaremos el sábado 5 de agosto en Café Sí o Sí, acá en el área metropolitana, eso es en Borinquen Towers, en la avenida Roosevelt, a las 8 de la noche, el próximo sábado 5 de agosto. Teléfono contacto para que pueda, como usted sabe, separar su espacio, porque es la única forma en que se puede lograr, ¿no?, la asistencia a nuestras presentaciones, es a través de nuestra producción, el 787-579-8600, 579-8600. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a los puntos que nos ponen esta noche aquí a pensar más allá de lo aparente. Bueno, se ha recrudecido la violencia allá en Israel, específicamente en la región de Cisjordania, una área en disputa, un lugar donde el representante de las Naciones Unidas de Israel ha declarado que le pertenece a Israel y que no sigue ninguna directriz ni reglamentación que haya impuesto tratado alguno a través de las Naciones Unidas, o inclusive tratados que se dieron posteriores con los Estados Unidos, el gobierno palestino y el gobierno de Israel. Así que Israel ha tomado su propia decisión y dice que esto es en busca de la seguridad nacional y en una lucha directa contra el terrorismo en la región de Cisjordania, específicamente en la ciudad de Jenin, que es un sector, obviamente, que ha servido como refugio para cientos de miles de palestinos que viven en esa zona. En Jenin, sabemos que desde el pasado fin de semana comenzó una operación masiva de las fuerzas especiales israelitas, donde han estado supuestamente y alegadamente persiguiendo a grupos que son apoyados por las fuerzas especiales o de inteligencia de Irán, Quds. Se ha estado tratando de ubicar centros de comando de estos supuestos grupos terroristas en la región de Jenin, y hasta este momento pues obviamente hay más de 10 muertos y siguen contando, ¿no?, los heridos por decenas. No se sabe hasta dónde esto pueda resultar o terminar, pero sí hay que recordar lo siguiente: en los primeros 6 meses de este año 2023, 147 palestinos han muerto
a manos, ¿no?, del ejército y de la policía israelita. Por otro lado, 23 israelitas han muerto en atentados de supuestos yihadistas o por lo menos de extremistas palestinos dentro de su lucha en Israel por lograr, ¿no?, la independencia de su región. Todo esto es parte de lo que pasa allá en Tierra Santa. La confusión es enorme. Las noticias que nos llegan es que obviamente esta ocupación se sigue fortaleciendo, que la fuerza que había sido originalmente 1.000 hombres, ya 2.000, ya va por 3.000, y que parece que va a haber una ocupación militar que puede durar varias semanas en lo que se estabiliza la región de Jenin y por otro lado, en lo que Israel pues también sigue sosteniendo que Cisjordania debe estar bajo el control del gobierno de Israel, no bajo un gobierno autónomo palestino, que es lo que se había firmado anteriormente según los acuerdos que se habían logrado. Por otro lado, la Liga de Estados Árabes pues también sigue atenta a todo lo que está ocurriendo. Recuerden que esta es una liga que incluye 22 países. La mayor parte de estos países, lógicamente, son musulmanes, pues la fe que rige en el Oriente Medio. Y estos países, la Liga Árabe, que van desde el norte de África hasta el Oriente Medio, pues están muy atentos a cualquier situación que pueda suceder en las próximas horas, debido a que ellos condenan esta operación militar. Dice que se ha ido fuera de control, que se está atacando a población civil, a población no armada. Hemos visto videos inclusive de civiles heridos, civiles huyendo del área de combate con la fuerza israelita, pero también hemos visto milicianos palestinos devolviendo el fuego o atacando a las posiciones de las fuerzas militares de Israel. Así que allí hay un fuego cruzado, la situación es difícil. Israel siempre ha sido una tierra de disputas y esto no va a cambiar ni hoy ni mañana. Esto parece que no va a terminar. La guerra fratricida más larga que conocemos en la historia, y continúan pueblos que han sido hermanos por milenios, pues enfrentados también en la lucha por el poder, en la lucha por la tierra, en la lucha por el derecho de reclamar y sobre todo también por las diferencias ideológicas que puedan existir, tanto políticas como religiosas, allá dentro de Israel y en esta región de Cisjordania. Recuerde que no estamos hablando de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que es otro aspecto más de esta lucha árabe-israelí o palestina-israelí, y que definitivamente pues la situación también en la Franja de Gaza es sumamente delicada y difícil. Dicho todo eso, pues también tenemos que obviamente tocar lo que está pasando en Francia y en Europa, las revueltas en Francia que han sido pues terribles también, ¿no? Hemos tenido un levantamiento de los grupos minoritarios, específicamente los grupos integrados por jóvenes que han llegado. Algunos son de ¿cómo diríamos nosotros?, reciente llegada a Francia. Algunos son migrantes nuevos, otros son migrantes de primera y segunda generación, incluso, ¿no?, nacidos y ciudadanos franceses. Así que la situación en Francia también es complicadísima. Hay que recordar que desde hace muchos años no se daba esta situación. Por ejemplo, lo que está pasando en Palestina con la intifada, ¿no? La última o segunda intifada había sido de 2002 a 2005. No se ha declarado una intifada en estos momentos, pero podría surgir eso en Israel. Lo que está pasando en Francia es otra cosa, son revueltas, lógicamente, revueltas que son impulsadas por las diferencias raciales, culturales, religiosas y obviamente por la explotación que han sufrido grupos dentro de Francia. Y esto lo vamos a explicar porque incluso hay un clérigo islámico, Mohamed Tawhidi, y Tawhidi tiró un video que se hizo viral el pasado año, donde señalaba el por qué y para qué surgían estos levantamientos tanto en Francia como en otros países de Europa, con estos grupos que han llegado en los últimos tiempos. Según Mohamed Tawhidi, estos levantamientos se deben a que Francia y otros países que incluyen Canadá, Australia y otros países como Alemania, incluso muchos de los países de la Unión Europea, se dedicaron en los últimos años, ¿no?, la última década, en estar buscando lo que ellos llaman la basura de los países árabes. ¿Me explico? Lo que sería el lumpen, ¿no?, dentro de la visión de la lucha de clases, el lumpen proletariado, el lumpen de los países musulmanes, es decir, lo peor de los países musulmanes. ¿Me explico? Dice Tawhidi que al buscar esta gente se estaba sacando de estos países la gente que dentro de estos países, como puede ser Omán, como puede ser Arabia Saudita, como puede ser Jordania, como puede ser cualquiera de estos países donde obviamente pues muchos de estos migrantes abandonan para buscar alegadamente una mejor vida en Europa, que en estos países mucha de esta gente que ha ido para Europa
era gente que iba a ser puesta en las cárceles, era gente que estaban siendo separadas incluso de la sociedad porque eran problemáticos, eran criminales o eran extremistas, islamistas, que no eran bien vistos dentro del país, ni por el gobierno, ni siquiera por los religiosos en estos países del Oriente Medio. Que hizo Francia, que hizo Canadá, que hizo Australia, que ha hecho Alemania, que ha hecho Bélgica, bueno, todos estos países, pues buscaron a esta gente como mano de obra barata, los permitieron entrar en sus países para tener, como hemos dicho, gente que pueda trabajar por el mínimo del mínimo. Pero ¿qué ocurre? Mucha de esta gente que llega aquí, según este clérigo islamita, no lo digo yo ni lo dice ningún occidental, lo dice un islamita, lo dice un clérigo islámico, lo que nos dice es que simple y llanamente esta gente se mueve a Europa, se mueve a América, donde quiera que haya un espacio, para vivir de la ayuda pública, es decir, de la ayuda social gratuita, y para, según él, buscar esposa francesa, si es en Francia, de ojos azules, pelo rubio, tener hijos y no dar un tajo ni en defensa propia. En pocas palabras, no trabajar, meramente vivir del Estado, pero crear obviamente condiciones difíciles en estos países donde han llegado, ¿no? Propagar obviamente la idea del yihad en estos países, pero viviendo de que del plan público, viviendo del fisco de estos países europeos que los han llevado allá. Que con la idea, como hemos dicho, de los grandes intereses económicos de estos países de tener mano de obra barata, pero que el tiro le salió por la culata. Así que, según este clérigo islámico, Mohammad Tazwihidi, pues esa es la situación de lo que está pasando, y es como dicen, cría cuervo y te sacarán los ojos. Es lo que está pasando, según él, en Francia. Esto lo habíamos discutido hace muchos años, hemos visto diferentes puntos de vista que han tenido tanto políticos árabes, nacionalistas, como también clérigos del Islam. Y muchos de ellos, pues, lógicamente, describen esto como parte, ¿no?, de un brote de expansión de la lucha de los grupos más intolerantes que hay dentro del Islam. Incluso allá en Israel, en Jerusalén, junto a la gran mezquita Al-Hassad, allá en la mezquita pudimos ver una serie de extremistas haciendo declaraciones, uniéndose a la lucha y a las revueltas que hay allá en Francia, que están ocurriendo en París, desde Jerusalén, donde llaman en una voz común a todos los que crean o que quieren, ¿no?, hacer un cambio en Europa. Es decir, que Europa cambie del vicio, de la prostitución, del cristianismo, del capitalismo y de todo lo que ellos critican pero les gusta y piden más. Pero bueno, todo lo que ellos critican pero les gusta y que vienen a vivir la buena vida, pidiendo entonces a todo buen islamista que se una en esta lucha porque el Islam pueda lograr no conquistar Europa y poder sacar, derrotar todas estas visiones de Occidente de corrupción. Ahora, dicho eso, hay que recordar que eso precisamente dijo Muammar al-Gaddafi. Gaddafi en el 2010 declaró de que no había que hacer guerra con Europa, ni una guerra santa, ni yihad, ni había que invadir Europa, que continuamente llegaban migrantes musulmanes a Europa y que estos iban a convertir a Europa gradualmente, ¿no?, con el nacimiento de sus hijos, con el mestizaje con los europeos, y que al fin de cuentas Europa sería en unas cuantas décadas musulmana. Bueno, vamos a ver si eso sucede. La realidad es que todas estas revueltas lo que hacen es que los movimientos nacionalistas en la Unión Europea obviamente se fortalezcan, todos los grupos que son antimigrantes se fortalezcan, que la población empiece a pensar en que haya un control más fuerte de parte de su gobierno y de las agencias pertinentes para evitar que siga llegando gente de Siria, de Afganistán, de Libia, de donde quiera que sea en el Oriente Medio, que se quieran mover hacia esa región de Europa. Sabemos también que hay otras situaciones que tienen que ver con la situación de las fronteras, y esto es algo que hemos discutido mucho tiempo. Aparte de todo ese movimiento que se da a través de Grecia, llegan por las costas a Grecia, llegan por las costas a Italia, llegan por todas las costas del Mediterráneo, tanto gente de África como de otros países del Oriente Medio, como he mencionado en estos momentos. Hay otra crisis también que se está dando en Turquía. Por ejemplo, a mediados de la pasada década, muchos de los migrantes que venían de Siria, una vez comenzó aquella guerra civil y luego se convirtió prácticamente en una guerra internacional, venían precisamente por Turquía. Y Turquía servía como un contenedor, ¿no?, como un detente al movimiento de muchos de estos migrantes que querían llegar a Europa. Turquía todavía sigue siendo un filtro para estos migrantes. Turquía, fíjense que tiene un punto neurálgico donde puede manejar la situación con Rusia durante la guerra con Ucrania, donde mantiene su postura, donde es quien lleva y trata de sostener los acuerdos que hay con alimentos y granos
que está a punto ya de colapsar el acuerdo con los rusos y los ucranianos para poder llevar granos, ¿no? Trigo, maíz, cebada, lo que sea que venga desde Ucrania, poderlo llevar obviamente hacia Europa y hacia África, porque los países africanos cogen un gran por ciento de estos granos como parte, ¿no?, del alimento que necesitan su población. Aquí lo interesante es que Turquía ha mantenido ese punto, y tiene un punto de cohesión, y tiene un punto de fuerza, y es un punto que no se puede barrer, porque hemos visto también cómo la fuerza Turquía la ha impuesto dentro de la OTAN, no solamente con la Unión Europea, sino con la OTAN, con la situación, por ejemplo, de unir a Suecia, permitir que Suecia entre dentro de la OTAN, por la situación de la quema del Corán y todo lo que ha habido, protestas anteriores de disidentes que han salido de Turquía y otras regiones del mundo arábico, del mundo islámico, que ahora utilizan la libertad de expresión que hay allá en Suecia para hablar en contra de los regímenes de donde ellos vienen, que son autoritarios, como el de Turquía, que aunque hay elecciones, ahí hay un señor que obviamente hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, que obviamente es Erdogan, lo sabemos, y que tiene una campaña de que si no le entregan a los disidentes turcos que hay allá en Suecia, o puedan haber en Finlandia, donde quiera que se metan en Europa, él va a seguir oponiéndose a que Suecia sea parte de la OTAN, junto como ya lo es Finlandia. Así que aquí hay obviamente un juego político, y Turquía está en el punto de tantísimas cosas, es un punto neurálgico en todo el proceso mismo, que tiene que ver tanto con acuerdos con Rusia, acuerdos de granos, quién entra o no entra en la OTAN, y el paso de migrantes hacia Europa, porque Turquía es la frontera, sépalo usted, es el país que divide a Europa de Oriente Medio, por ende está en un lugar estratégico, sumamente importante. Ahora, dicho eso, también es importante recordar lo siguiente: miles y miles de afganos, de hecho hay una población de afganos que casi sobrepasa 200.000 allá en Turquía, para que usted esté consciente de lo que estamos hablando. Miles y miles de afganos llegan por la frontera, por ejemplo, de Irán. Recuerde que Irán tiene frontera con Afganistán, y estos pasan por Irán, llegan entonces a la frontera con Turquía y tratan de ingresar a Turquía para seguir camino, no quedarse en Turquía necesariamente, seguir camino hacia la Unión Europea, como han hecho otros árabes, musulmanes, persas, de todos que han llegado lógicamente a Europa. Así que Turquía sirve como un detente, un filtro para esto. En la mayoría de los casos los turcos devuelven a estos afganos a los talibanes, ya usted sabe lo que le va a pasar allá en Afganistán bajo el régimen talibán. A muchos de estos refugiados allá los van a eliminar, si no los meten en la cárcel, cosa que es dudosa, o más bien los ejecutan y ya salen del problema. Así que es una situación, una crisis humanitaria, con toda esta gente que quiere salir de Afganistán y utilizar, ¿no?, el cruce de Irán a Turquía para entonces poder llegar a Europa. Ahora, obviamente hay que pensar la situación que está pasando con todo esto y el problema que todo esto trae, aparte del discrimen que pueda haber con los afganos, aparte de las pandillas y las bandas criminales que se aprovechan de toda esta gente allá en la frontera, como pasa en la frontera de Estados Unidos con México, donde miles y miles de refugiados que vienen de Centroamérica y algunos desde Venezuela también subiendo, pues se encuentran también con las bandas criminales, no solamente los coyotes que los puedan cruzar al otro lado, sino también quienes los explotan, quienes los asesinan y los que están a cargo, ¿no?, de la trata humana. Todo esto es una crisis humanitaria en todo el planeta, frontera tras frontera en el planeta, sépalo usted, mi amigo y mi amiga, hay este tipo de crisis. Todas las fronteras del mundo siempre tienen problemas, tanto con tráfico de armas, como tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, de todo. Las fronteras sirven obviamente en un punto crítico para cualquier movimiento, por ende hay que mantenerlas vigiladas, no solamente por la posibilidad de una invasión militar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Ucrania y en el caso de Polonia, las fronteras se están fortaleciendo y se están armando más, y se están construyendo murallas y todo tipo de barreras por la situación militar. Todos sabemos, por ejemplo, que Lukashenko le dio asilo a Prigozhin. A Prigozhin lo tiene allí, y al grupo Wagner. O sea, gran parte de la fuerza de Wagner, probablemente cerca de 20.000 hombres o más, se han instalado ¿dónde? Pues allá, en Bielorrusia. Y el gobierno de Bielorrusia, utilizando inclusive dinero que le suplió la Federación Rusa, para que usted vea cómo este es el juego que nadie entiende, pero nadie sabe para quién trabaja al final, pues obviamente ha estado fabricando una instalación, una área central, una base de operaciones central para Wagner, allá precisamente, o Wagner, usted le quiere decir, pero si vamos a hablar de Wagner como el compositor alemán, pues no es Wagner, pues sería Wagner. Pero bueno, la situación, como quiera que lo pronunciemos, es que tenemos que entender que Bielorrusia entendió muy bien que esta organización, este grupo, le conviene
que Bielorrusia también ya adquirió armas nucleares de la Federación Rusa, que Bielorrusia le resolvió, Lukashenko, el problema del levantamiento militar, o por lo menos paramilitar, como queramos verlo, de esta organización de soldados de fortuna, ¿no?, de mercenarios que iba hacia Moscú, y que logró frenarlo con una llamada telefónica, y que le ofreció asilo, y que le ofreció un acuerdo con los rusos. Sabemos que el grupo Wagner no puede regresar a Rusia, sabemos que Prigozhin no puede regresar a Rusia, por ende tiene que vivir en Bielorrusia, pero también se está aprovechando esto para que pueda entrenar al ejército de Bielorrusia, que es un ejército mal entrenado, pequeño, 50.000 hombres, lo sabía, despierta durmiente, pequeño, mal entrenado, tal vez tenga 17.000 o 10.000 hombres que puedan estar capacitados para pelear contra Ucrania. Por eso es que obviamente Bielorrusia no se ha metido en la guerra directamente, ni ha enviado tropas a Ucrania porque se las van a virar como media. Así que ahora tiene una fuerza, 20.000 o 25.000 hombres, más o menos, que está allí, va a tener unas facilidades allí, va a servir para entrenar su ejército, le da una garantía también de que tiene una fuerza operativa de combate más grande que la que tenía, que era 10.000 o 7.000 hombres disponibles, de los 50.000 que tenían, mal armados, mal entrenados y lógicamente sin ningún tipo de estrategia o logística. Así que Bielorrusia pedía por eso también a gritos las armas nucleares, porque no tenía cómo responder. Recuerde usted que en el 2020 hubo aquellas protestas enormes que querían que Lukashenko saliera del poder, y que Putin llegó allí, metió sus tropas y aquí estamos y se acabó el evento, que sacaron muchísima gente del país, que metieron presos a muchos de los que eran oponentes de Lukashenko, y toda este teatro político que se montó en el 2020. Ahora en el 2023 Lukashenko le devuelve favor. Obviamente, aunque el grupo militar Wagner hubiera seguido hacia Moscú, lo más probable es que no hubiera tomado Moscú, lógico. Se los hubieran barrido a mitad de camino. No únicamente el ejército ruso o la Guardia Nacional rusa, sino la Fuerza Aérea Rusa elemental, algo que no tiene Wagner. Así que los hubieran bombardeado, hubiera habido un baño de sangre, hubiera habido un desastre en Rusia, y lógicamente esto durante su guerra con Ucrania. Pero dicho eso, lógicamente en todo esto Lukashenko se ha ubicado muy bien, está bien ubicado, tiene ahora este grupo paramilitar allí entrenando a su fuerza. Es una fuerza que le sirve también de garantía y protección, aparte de las armas nucleares que adquirió de Rusia. Todo esto es parte de lo que está pasando en estos momentos en el mundo, que nos tiene que preocupar, obviamente, porque el mundo está así, de una chispa. La situación con Irán sigue crítica. Se supone que en los próximos meses, y meses puede ser un mes, 2, 3 meses, se revise nuevamente la negociación con Irán, a ver si finalmente se puede lograr parar el plan o el programa nuclear de armas de Irán y llegar a un acuerdo con Occidente, o si la supuesta y alegada operación que ha planificado Israel se va a llevar a cabo en contra de Irán, y estaríamos ahí en plena gran guerra en el Oriente Medio, en una guerra allá en Ucrania, y quién sabe qué más pudiese ocurrir. La situación con China, pues bueno, ese es un tópico sumamente extenso, habría que discutirlo más adelante, cómo los intereses económicos de China pues se han estancado en estos momentos, como hay 140 países que le responden a China por estar y financiando, ¿no?, obras de ingeniería, obras sociales e inversión en sus países, todos países de lo que antes era el tercer mundo, que ahora son países en desarrollo, o países pobres, da lo mismo, eufemismo que usemos o como lo queramos identificar. El mundo se complica, mi amigo, es mucho más complicado que lo que usted lee en las noticias, es mucho más complicado lo que usted escucha por ahí. Aquí, lógicamente, tras bastidores se juegan un sinnúmero de posiciones, de jugadas y de intereses e intenciones que nunca llega acá al ojo de nosotros los silvestres, ¿no?, los civiles. Nosotros no llegamos a ver lo que realmente está pasando tras bastidores. Pero todo esto, definitivamente, sigue un proceso a gran escala. Ahora hay que ver si la burbuja esta que se está inflando en China económica hace tiempo, inmobiliaria, como ocurrió en los Estados Unidos en el 2008, si toda la falta de pago, porque hay un impago de esos 140 países, hombre, tal vez 20 y pico de ellos le están pagando a China para atrás lo que invirtió. Los demás son morosos, no le pagan. Así que la economía china, aparte de la cuestión del COVID-19 y todo lo que ha ocurrido, ha ido contrayéndose, se ha ido achicando de manera increíble, y todo esto lógicamente tiene que afectar los planes que habían de expansión y los reclamos territoriales y todo lo que China quería en esa idea de obviamente ser la primera potencia global. O sea, hay muchas cosas de las que se supone usted no debe saber, pero están pasando ahí y la información está ahí.
No es información obviamente de estas que por ahí pululan, sino es la información de la investigación seria sobre estos asuntos y el análisis que se puede hacer sobre el prospecto que hay relacionado con China y su expansión económica y su poder político. Lógicamente, recuerden, China invierte en estos países para tener un kickback, le devuelvan obviamente el favor económico agrandado. China invierte en estos países para tener apoyo dentro de las Naciones Unidas cada vez que necesite el voto en la gran asamblea de todos estos países, específicamente la mayoría de ellos africanos, que le dan apoyo a China. Así que ese es el mundo, un mundo muy complejo. No es tan fácil como buenos y malos, ¿verdad? Sombreros blancos, sombreros negros, indios y vaqueros y lo que usted quiera inventarse. La realidad es que esto es sumamente difícil y hay que ver cómo se va alineando todo esto en este llamado nuevo orden mundial, que parece un gran desorden, pero que lógicamente hay sectores y hay regiones de la inversión económica y de los grandes intereses que son los que están llevando el ritmo de cómo se van dando, ¿no?, todas las fases de estos componentes. Aquí todo está dividido en piezas y en un momento dado, ¿no?, las mentes maestras que obviamente corren todo este aparato unen estas piezas en su momento de acuerdo a la conveniencia que hay. Aquí hay quien trabaja en contra de sí mismo adrede, hay quienes pagan falsas banderas adrede, hay quienes organizan, obviamente, inclusive publicidad negativa adrede contra sí mismos, porque es parte de poderse visualizar o focalizar ante el público como la gran víctima de otros que están organizando un gran complot para sacarlo, o obviamente destrozar o acabar con la gran libertad. Hay que ver más allá de lo aparente. Aquí le traemos estos pensamientos breves de lo que ha pasado o está pasando en estos momentos en el mundo. La situación de Israel, de nuevo, allá en Jenin, difícil, crítica, pone también en vilo los acuerdos que ha habido anteriormente de paz y colaboración con Jordania, Egipto, Emiratos Árabes y otros países más que han firmado la paz o acuerdos tanto económicos como de intercambio con Israel. Lógicamente eso trae un problema. Detrás de todo esto, obviamente hay grupos terroristas que son empujados por Quds, por las fuerzas especiales de inteligencia de Irán, por Hezbollah y otras organizaciones más. O sea, aquí esto es complejo, nadie sabe, como he dicho hace un momento, para quién trabaja dentro de este marco de referencia mundial, porque lo que tenemos nosotros es meramente una impresión. ¿Quiénes ganan con todo esto? ¿Quiénes tomarán la ventaja? No lo sabemos. Simplemente al ver los resultados finales de todos estos movimientos, es que sabremos quién realmente se benefició. Y aquí es como dicen, follow the money. ¿A quién va el poder? ¿A quién va el dinero? ¿Quién toma obviamente control? Ese es realmente quien mueve las piezas. No el que usted creía tal vez. Veamos a ver, tal vez en 5 o 10 años podamos ver cómo es que se estaban creando, ¿no?, las estructuras para tener un nuevo orden y quién obviamente está a la cabeza de ese nuevo orden. Tal vez en 10 años no estemos aquí, ni usted ni yo. Tal vez esto cambió radicalmente, tal vez sucede algo fuera de nuestro control, algo que no deseamos, no lo sabemos. Nadie realmente ve el futuro. Se puede especular lo que se quiera, pero saber el futuro, no pinche por ahí porque nos equivocamos todo el tiempo. Gracias, mis amigos, estaremos con ustedes el próximo sábado 5 de agosto en Café Sí o Sí, aquí en el área metropolitana, con Black Code 2, Código Negro 2. Ahí sí, obviamente, podremos ver la conspiración y podremos ver todo lo que se está manipulando en estos momentos con la información, con los UAPs, el fenómeno OVNI desde una perspectiva científica, nueva evidencia. Este no es Black Code 1 que lo presentamos allí, esta es la parte 2 que no ha llegado a San Juan y que por fin, caridad, la vamos a presentar sábado 5 de agosto, 8 de la noche, Café Sí o Sí, Borinquen Towers, en la avenida Roosevelt, acá en San Juan. Teléfono contacto 787-579-8600, 579-8600, mensaje de texto o llamar en horas laborables. Los veo el próximo viernes con el ingeniero Orlando Pla, aquí en La Otra Realidad. Gracias como siempre por el contacto. Denle un like a esto, compártanlo con gente que quieran ver este enfoque o quieran ver esto desde otra perspectiva que no es la de todos los días, ni la de los analistas comunes o los que están parcializados hacia un lado o el otro. Nosotros meramente somos ciudadanos del planeta Tierra y la realidad es que estamos sufriendo las consecuencias de lo que los gobiernos, que no son nuestros amigos, deciden sobre nuestras vidas. Esa es la verdad. La verdad que realmente impera en un mundo de mentiras. Gracias y hasta el próximo viernes a las 8 de la noche en La Otra Realidad. Sayonara. Se me cuidan.